Buenas tardes. El mero hecho de descolgar un teléfono, de navegar por Internet, de enviar mensajes por nuestro ordenador o de entrar en un comercio con cámaras de seguridad, deja un rastro de nuestros movimientos, de nuestras acciones o incluso de nuestros gustos, algo que todos sabemos y que llegamos a considerar inevitable o un mal menor. Lo que no está tan claro es el destino de toda esa información. Dicen las autoridades que es por nuestro bien, pero hay quien cuestiona que más que seguridad se trata de un afán de control, porque el control supone poder. En cualquier caso, ¿puede esta supuesta búsqueda de seguridad pasar por encima de nuestro derecho a la intimidad? Dicen algunos de los expertos que colaboran en nuestro reportaje de hoy que estos métodos nos convierten en algo que contradice totalmente uno de los pilares básicos de la justicia. Nos convierten en culpables mientras no se demuestre lo contrario. Nos gustaría recibir sus comentarios sobre este y otros temas. El foro del programa ya vuelve a estar disponible para ello en la página de nuestro programa en Internet. Echelon es uno de los programas estadounidense y británico conjuntos, junto con el resto de sus aliados, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, que se dedica exclusivamente a espiar satélites de telecomunicaciones, con grandes bases en tierra donde están instaladas antenas parabólicas, detrás de las cuales hay ordenadores. Por supuesto, desbrozan el terreno, quitan las comunicaciones que no les interesan, es decir, pues las televisiones, las emisoras de radio, esa información que no interesa, y se quedan con las comunicaciones telefónicas, los correos electrónicos, los faxes, etcétera, etcétera. Esa información entra al ordenador y el ordenador también la desbroza, la barre, la limpia, en búsqueda de algo concreto, de comunicaciones en las que se hable, da igual de qué. Ellos tienen sistemas mucho más actualizados, mucho más modernos, mucho más potentes que los que podemos utilizar los ciudadanos en general. IBM colabora desarrollando esas tecnologías y esos algoritmos de proceso. En ningún momento colabora o ha colaborado en la concepción del concepto de Echelon, ¿de acuerdo? Yo localicé en la Sierra de Madrid una instalación, una estación base, que aparentemente se estaría dedicando a interceptar comunicaciones por satélite. El Ministerio de Defensa está actuando como tapadera para el servicio de inteligencia español que estaría utilizando esa instalación para obtener información de las comunicaciones de otros países, comunicaciones por satélite de otros países. Ya no me refiero solo a ciudadanos españoles, que probablemente también haya en todo ese totum revolutum haya información de ciudadanos españoles que entra y sale. El Parlamento Europeo dice en su informe sobre el caso Echelon que una instalación militar en la que haya 2 o más antenas que tengan un diámetro igual o superior a 17 metros, esa instalación se dedica a hacer espionaje de las telecomunicaciones. Por tanto, cuando uno ve esa instalación que hay en la Sierra de Madrid y observa el tamaño de las antenas y la cantidad de antenas que hay, puede llegar a la conclusión, simplemente por deducción, de que en efecto esa instalación se está utilizando para hacer espionaje de las comunicaciones. Esos controles existen, incluso hay países que lo tienen institucionalizado y que todo el mundo sabe que existe, como es el caso del Reino Unido. Lo que es que es casi humanamente imposible hacer un control exhaustivo de todas estas comunicaciones. Son unidades de proceso masivas en las que se necesitan unas tecnologías muy específicas, no solamente en la capacidad y rapidez de cálculo, sino en los recursos que necesitan a su alrededor. IBM colabora con los gobiernos, fundamentalmente con el gobierno americano, en el diseño de tecnologías a petición del gobierno americano. Pero no solo eso, hemos visto cómo, por ejemplo, el FBI, basándose en el Patriot Act, estima actualmente que tiene autorización para controlar las lecturas de muchas personas. Por ejemplo, ellos actualmente pues pueden acudir a las bibliotecas públicas y controlar las fichas de los lectores para saber qué tipo de libro ha leído fulano en tal momento, ¿verdad? Ha habido grupos de Internet que han denunciado que tienen controladas IPs, que se conectan sistemáticamente fuerzas de seguridad a sus páginas para ver qué hacen, ¿no? Diferentes encuentros que hemos tenido nosotros con la autoridad, por decirlo así, y con estos organismos policiales orientados al tema de redes e Internet y tal, fue una situación extrajudicial a la que asistimos voluntariamente
podíamos no haber asistido, ¿no? Que fuimos con nuestro abogado. Y lo que sí, por una parte, nos dimos cuenta de que hay obsesiones, ¿no? Hay temas que les obsesionan, me imagino que serán prioridades para ellos, como son la violencia, este tipo de cosas, pero por otra parte les vimos, por lo menos a los funcionarios que tuvimos delante, les vimos total y absolutamente desorientados y con unas lagunas y una incompetencia desde el punto de vista técnico impresionante. Eso sí, muy curiosa, obsesionada y muy trabajadora, porque estaban horas y horas y horas y horas mirándolo todo, ¿no? Es tan enorme el tráfico que se produce a través de Internet que es prácticamente imposible controlar todos los mensajes. Si hubiera sido posible, probablemente lo del 11 de septiembre no se hubiera llevado a cabo. Las ONGs más importantes del mundo, como Greenpeace, Cruz Roja, probablemente Médicos Sin Fronteras, cualquiera de estas que son grandes, que tienen implantación en todo el mundo, por supuesto, están sometidas a un escrutinio permanente por parte de los servicios de inteligencia. Es un método de control social, Internet, que puede ser utilizado por las personas controladas. Es uno de los pocos que puede ser utilizado también por la propia disidencia. A través de Internet se controla la disidencia, pero la disidencia también utiliza Internet para organizarse. Greenpeace, y me consta que esto es así, gasta muchísimo dinero anualmente en proteger sus comunicaciones. Es una de las pocas organizaciones no gubernamentales que encripta sus correos electrónicos, que los protege con criptografía, que digamos que es un sistema cuasi militar. No sé qué hay tanto de cierto en cuanto a que la policía intervenga determinados movimientos radicales, pero ya le digo que si la policía lo interviene es porque hay un juez detrás que considera que esa intervención es legítima. En ese caso, pues no es algo gratuito y que la policía vaya interviniendo por ahí alegremente cuentas de correo electrónico o páginas web o canales de IRC, sino que es algo que realmente está muy restringido. Todos los movimientos asociativos, los ciudadanos como tales, creo que ante situaciones de esta naturaleza, pues deben mantenerse activos, porque no solamente es su libertad la que queda amenazada, sino el conjunto de la ciudadanía. Debemos pensar, por ejemplo, que Bruselas es una ciudad completamente agujereada por los servicios de espionaje de muchos países, pero porque Bruselas es la capital europea, que es donde en realidad se corta el bacalao europeo, ¿no? La policía históricamente siempre le ha dado mucha importancia a la parte informática, puesto que es una herramienta muy útil desde el punto de vista policial, y para eso es necesario manejar grandes bases de datos, ¿no? Nosotros utilizamos herramientas para determinadas cosas, herramientas de criptografía, fundamentalmente para lo que es cuando transferimos datos de tipo económico, cuando tenemos que hacer copia de seguridad de nuestra información, pues eso, de nuestras bases de datos de usuarios, todo eso pues lo ciframos, y si lo tenemos que transferir de una máquina a otra siempre va encriptado, ¿no? Las tecnologías de privacidad, como es la criptografía o cierto firewall, algunas de ellas pueden ser incluso de uso gratuito, y yo aconsejaría que si son capaces de implantar y mantener luego esas tecnologías en sus sistemas, lo hiciesen. La mayoría de los ordenadores modernos hoy en día, y sobre todo si están conectados a ADSL, pueden ser encendidos de una forma remota. Entonces, alguien a las 2 de la mañana puede encender tu ordenador, acceder a tus datos y luego volver a apagarlo. Bueno, esto no existía en la vida real. En la vida real alguien tenía que entrar a tu casa, abrir tu puerta, romper la cerradura y luego robarte la información. Para combatir todo este tipo de delitos, en España se constituyó hace unos años la Brigada de Investigación Tecnológica. Tenemos que ir por distintos sistemas, por distintas redes, por distintos nodos, por distintas máquinas, que es donde se encuentra esa información. Tenemos que encontrar la información y luego analizarla, lo cual no siempre es fácil, ¿no? Y con esa información es con la que trabajamos. Esas son nuestras evidencias, son evidencias digitales. Y también tenemos pues relaciones formales e informales con prácticamente toda la policía del mundo que se dedica a esas cuestiones, especialmente pues lógicamente con el FBI y con otras agencias federales norteamericanas, como son los aduaneros, los customs, o el servicio postal, o el tesoro, o el servicio secreto, ¿no? En el Escorial hay una instalación que es de la policía española, donde vive Clara. Clara es un gran ordenador con el que trabaja la policía, donde se almacenan los datos de los ciudadanos.
Y es un lugar seriamente protegido, muy protegido, porque digamos es donde se almacena la información de los 40 y pocos millones de españoles que vivimos aquí, está ahí. Clara es un nombre que hemos elegido para nuestros ordenadores centrales y se eligió el nombre Clara en contraposición al tradicional de Berta, con el que fue conocido durante muchos años, y se le puso Clara única y exclusivamente porque queremos transmitir esa idea de algo abierto, algo diáfano, algo claro, algo que no es ninguna arma secreta ni es nada raro. Bueno, en realidad son dos ordenadores centrales que procesan con su capacidad de proceso pues toda la información que aquí se mantiene y se hace en todos los ámbitos en los que nos movemos, tanto herramientas policiales como herramientas administrativas para la resolución de temas fundamentalmente de documentación y todo lo que tiene que ver con la gestión también de la Dirección General de la Policía. Una parte importante de nuestra actividad tiene que ver con lo que es policial. En eso lo que tenemos es relaciones nacionales e internacionales, policías de nuestro propio país y policías extranjeras. Policías extranjeras que tienen que ver con los convenios suscritos por el Reino de España, como son, por ejemplo, el sistema de información Schengen, los sistemas de información Europol, los sistemas de Interpol, etcétera. En la actualidad hay muchas personas interesadas en traficar con datos, porque precisamente la sociedad de la información se caracteriza por eso. Entonces hay gente que le interesan datos económicos, datos administrativos, datos jurídicos, datos... ¿Y por qué no va a haber interés en los datos que la policía detenta conforme a la ley? Pues también hay interés en ese tipo de datos. Todos los días detectamos algún intento de intrusión, eso es cierto. Pero no es tampoco... Primero porque creo que no te hay ningún motivo para que fuéramos objetivo de especial seguimiento por parte de algún intruso, pero sí es cierto que se detectan algunos intentos de intrusión. Internet fue diseñada para permitir un acceso continuo y estable en las comunicaciones. Entonces, en este diseño se primó mucho más el acceso público de la red y el acceso y la transmisión de contenidos en la red que los temas de seguridad. Una persona que hoy en día está conectada a Internet desde su casa es una persona que es facilísimo entrar en su ordenador. Y esto, desgraciadamente, pues los servicios de inteligencia son conscientes. Si se quiere espiar a una persona en estas condiciones, es relativamente fácil. A nivel casi de probabilidad o a nivel estadístico, casi imposible interceptar una información que en una décima de segundo está circulando por la red. ¿Se dan casos donde tenemos problemas de seguridad? Sí que se dan casos. Ten en cuenta que un mail, desde que sale de aquí y llega a tu casa, pasa por un montón de sitios, de routers, de máquinas y tal, que, bueno, que son vulnerables. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni podremos tener nunca una prueba acerca de que de repente algún administrador de esas máquinas que fuera cómplice del control algún día lo confiese, ¿no? Pero lo cierto es que la gente no es consciente de que un mensaje enviado por Internet es una tarjeta postal. Lo puede leer cualquiera. Internet es seguro en cuanto que no te puede salir materialmente un cuchillo por la pantalla, pero tiene muchos peligros y también hay que sacarlos a la luz y también hay que denunciarlo. La proliferación de cámaras de videovigilancia en todo el mundo es espectacular. La ley solo se refiere a los sistemas de videovigilancia que estén controlados por las fuerzas y cuerpos de seguridad, de tal manera que no se refiere a las de tránsito y tampoco se refiere a las privadas, de tal manera que en bancos, caixas, etcétera, pueden tener grandes almacenes, sus propios sistemas de seguridad sin que pasen por nuestras manos, porque esto no entra en la ley. Aquí tenemos un gran espacio de cámaras que hay situadas en las grandes ciudades que no están controladas. Si se coge el coche, uno se va por la autopista y en todas las autopistas hay cámaras, en las autovías hay cámaras, en muchas calles de las ciudades hay cámaras, muchas de las cuales no sabemos dónde están colocadas. Cuando uno va a una tienda, le graban las cámaras. Si entra, por supuesto, a un supermercado, le graban las cámaras. Si vas al metro, te graban. Lo que están haciendo, esa masificación, lo que están haciendo es un control ciudadano, para mí excesivo y excesivamente apremiante. Hoy día se han generalizado, hay millones de cámaras de vigilancia en las calles de Europa, ¿verdad? Y cada vez suscitan menos resistencia. El derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen lo tenemos todos, por ley, por la Constitución lo tenemos. Ahora, derecho a que yo entre en una
en un banco, por ejemplo, y se diga, oiga, yo no entro si no me quita usted la cámara, pues el banco, la respuesta es muy fácil, no entre usted. Y además, el peligro está en que el destino de esas grabaciones son en muchos casos desconocidas. Ya no es que no haya control judicial, es que en muchas ocasiones no hay control ni siquiera policial, que ya sería grave, pero es que ni siquiera policial. Las de los campos de fútbol, por ejemplo, son controladas por los propios vigilantes jurados de los campos de fútbol. Y todos los fines de semana están grabados cientos de miles de personas que se sabe cómo van, con quién van, cómo van vestidos, incluso se podría saber de qué hablan con micrófonos unidireccionales. Y no nos preocupa. Somos objeto de grabación y a mí me gustaría saber qué se hace con mi imagen, por qué tienen que saber dónde voy, con quién voy, cómo estoy cada día y qué grano me ha salido. Y no debemos de permitir que eso suceda. El planteamiento hoy es de talante muy autoritario en muchos estados, incluido el nuestro, porque el principio de libertad es el que debe prevalecer. Y sin embargo, hoy quien ha ganado la partida clarísimamente, en España, en Alemania, en Francia y por supuesto en Estados Unidos, ha sido una invocación abusiva de talante autoritario de la seguridad pública. Están pudiendo prever cuál va a ser tu conducta y pueden crear un perfil colectivo y un perfil de cada uno de nosotros que es muy peligroso. Contar con grandes bases de datos también es fundamental. Es verdad que es muy difícil que una persona, prácticamente imposible, sepa qué datos suyos tiene quién, por qué y para qué. Ni yo mismo lo sé, seamos realistas. Ni yo mismo sé quién tiene mis datos y qué está haciendo con mis datos. Esto es así. ¿Para qué nos vamos a engañar? Que la gente sea consciente de que con sus datos personales se pueden hacer muchas más cosas de lo que él piensa. No es por ofrecer un mejor servicio, ni por ser más simpáticos, ni por ingenuidad, sino por algo y para algo. Microsoft llegó a un acuerdo con varios países, digamos países cercanos a los Estados Unidos, aliados, países de confianza, para entregarles el código fuente de su programa Windows. Para Microsoft, la programación de Windows es el sagrado, lo que le da un valor real a esa empresa. De modo que tiene que entregarle esa información a gobiernos de absoluta confianza y a instituciones dentro de esos gobiernos que sean de más confianza todavía. En el caso español se lo entrega a los servicios de inteligencia. Es porque es algo que tiene un valor militar, un valor, digamos, táctico, un valor estratégico a nivel de servicios de inteligencia. Y eso hace muy sospechoso ese código. Que Microsoft regale todos sus datos al CNI, pues simplemente evidencia lo que ya todos sabemos, es que las agencias de información con las grandes multinacionales están totalmente emparentadas. ¿Por qué la administración civil no tiene derecho al código cuando podría ser la más perjudicada por fugas de información? ¿Acaso no es la administración civil la que maneja los datos de salud de los ciudadanos? ¿Por qué estas autoridades, a nivel tanto estatal como a nivel autonómico, no reciben este código? Bien, es algo que debería plantearse un debate a nivel nacional de por qué se está comprando y gastando unas cantidades astronómicas en licencias de Microsoft cuando se desconoce qué hay dentro de ese programa. Si lo que se quiere hacer es dar confianza, dar seguridad de este código, lo que tendría que hacer Microsoft es no limitarse al Servicio Español de Inteligencia, precisamente da incluso una mala imagen con respecto a la empresa, porque dice, bueno, ¿para qué das precisamente solamente a los espías tu código? ¿Qué pasa? ¿Tu código sirve para espiar? Esa es la duda. Ante eso, considero que lo que están haciendo las autoridades autonómicas es lo mejor, prescindir de ese código y pasarse a código libre. El derecho a la intimidad es el derecho que tiene una persona a que el ámbito privado de su persona, de su actividad privada, sea inaccesible a los demás. Nadie pueda entrometerse si no es bajo su consentimiento. Alguien que es inocente, absolutamente inocente, puede enlistarse, puede pasar a una lista de sospechosos. ¿A santo de qué tienen que meterse en nuestra vida? Esa sería la pregunta de cualquier ciudadano. El control es para legitimar el poder,
el poder en un término amplio de la palabra. Se legitima el poder, entendiendo como poder la facilidad de controlar los deseos de los demás. Un sistema democrático que primero establece el estado de excepción como norma, no es normal. ¿Okay? El estado de excepción es para situaciones de emergencia. En cambio, ahora se está estableciendo como, igual que se ha declarado la guerra preventiva, es decir, que para evitar que una potencia nos ataque, la vamos a atacar antes, de igual manera se establece una especie de, digamos, seguridad preventiva. Tendríamos que oponernos radicalmente a que entren en nuestra casa, a través de la red o a través de la videovigilancia o a través de las tecnologías, nuevas tecnologías de la información, que no amparan nuestra seguridad como nos quieren hacer creer, sino que limitan y suprimen nuestra libertad. Una democracia que instala en el corazón de su dispositivo a la policía, en vez de instalar, no sé, al Parlamento, instalar a la Asamblea Nacional, instalar el debate nacional, la discusión nacional, instala a la policía como cuerpo principal, depositario de la garantía democrática del sistema, yo creo que hay algo de preocupante, y estamos en una situación preocupante, en la medida en que cada uno de nosotros precisamente es considerado por el sistema como un sospechoso. Los ciudadanos lo que debemos es ser conscientes de que estas redes de espionaje tecnológico existen. Al menos tener la información de que existen, que no nos veten la información de que esto se está utilizando. Es enormemente importante que el ciudadano tenga instrumentos para controlar todo el flujo de información que se va produciendo sobre su persona sin su propio consentimiento. Pasamos de una sociedad en la que los ciudadanos son, en principio, inocentes, a menos que se demuestre que son culpables, a una situación en la que los ciudadanos son, en principio, todos culpables, a menos que demuestren que son inocentes. Al menos en 3 ocasiones, mi ordenador fue intervenido, por así decirlo. Técnicamente vendría a ser algo así. Yo no creo que sea espiado. O sea, existen mecanismos en Internet que crean perfiles del usuario como consumidor. Yo no lo considero eso un espionaje. En la medida en que ocupas coyunturalmente una posición pública y te expresas en público, opinando sobre leyes, sobre sentencias, pues es posible que estas opiniones, aunque sean las de un modestísimo catedrático de Derecho Constitucional, pues en algún caso puedan suscitar interés de poderes públicos. Y en este sentido, pues nada empece para que yo pueda afirmar que es posible. Todos estamos vigilados. Por eso quizás hay que asumir que vivimos en un mundo absolutamente transparente, lo cual a la larga quizás puede ser bueno, sobre todo para la conducta de determinados políticos, que sepan que son transparentes, que sepan que todos sus actos son vigilados. Yo creo que las personas que nos dedicamos a defender y a denunciar estas prácticas estatales de empresas privadas y del poder del Estado, somos objetos de vigilancia, por supuesto que sí, pero ahora y siempre. En cierto modo esto nos enorgullece, porque si nos someten a vigilancia será porque hacemos algo que realmente molesta, y tal y como están los tiempos, molestar también es una práctica que entendemos que es sana. No lo sé si yo soy controlado o espiado en mi ordenador, eso es algo muy difícil de valorar. Hombre, de entrada en la agencia se han adoptado todas las medidas de seguridad oportunas, pero tengo mi ordenador personal también en mi casa. Yo no creo que sea espiado mi ordenador. Yo le voy a ser sincero, yo soy una de las personas que tengo desterrada la inseguridad subjetiva. Evidentemente yo soy muy consciente que soy vigilado, como muchos de nuestros amigos, porque soy periodista, porque dirijo un periódico donde tenemos una serie de ideas, porque soy el fundador de ATAC, porque he sido
entre los promotores del Foro Social Mundial, porque a veces se considera que soy uno de los, digamos, inspiradores del movimiento altermundialista. Indiscutiblemente mi teléfono es escuchado, como el de muchos ciudadanos que no tienen ninguna de estas características, por otra parte que mi ordenador probablemente es filtrado. No me impide llevar una vida completamente normal. Yo considero que todo lo que hago está en el marco democrático, la legalidad la más total, y me molesta por mi vida privada, evidentemente, porque deben saber mucho de mi vida privada.